No he visto nada todavía. Vi las entregas, pero no he revisado nada todavía. Eso, de hecho, vamos a empezar, o sea, el ayudante está descargando hoy día y yo voy a empezar a revisar mañana o pasado. Lo más probable es que pasado, porque mañana tengo estas cosas. Sí, normalmente este jueves y viernes voy a estar mirando eso. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra clase número 8. Ya con esta clase comenzamos a ver lo que es la evolución histórica de Occidente. Partimos entonces con la Alta Edad Media, le llamamos habitualmente, etapa de formación de Occidente. Y bueno, como yo soy medievalista, como les conté probablemente la primera clase, creo que sí lo conté. Entonces, bueno, le doy bastante énfasis a esta etapa porque es la etapa inicial de Occidente, su etapa de formación, es la etapa en que los pilares se fusionan, se construyen todas las bases. Si bien la época medieval es una época que en general durante un tiempo se le hizo muy mala fama, sobre todo en los albores de la Edad Moderna, la mala fama de la Edad Media viene del Renacimiento. Y en realidad lo que ocurre con la Edad Media es que son 1000 años de historia. Como todos los periodos de la historia, luces y sombras, y hay ciertos énfasis dentro de la cultura medieval que van a chocar con la mentalidad de la época que viene después. Porque la época medieval es una época profundamente teocéntrica, donde Dios es el punto de partida para la reflexión intelectual, para la inspiración artística, para todo. Entonces, lo que se contradice con lo religioso normalmente se descarta. Ese es el gran problema y de ahí viene la idea de que la Edad Media es un retroceso cultural con respecto a la época clásica, Grecia y Roma. Pero en realidad no es que haya un retroceso, porque lo que se aprendió durante la época clásica se mantuvo y muchas veces se partió desde ahí para que sentara ese conocimiento, pero en algunos aspectos específicos, más que retroceso, lo que hubo es estancamiento. Podríamos hablar, por ejemplo, del tema de la medicina. La medicina medieval, con respecto a la medicina grecorromana, está estancada. Y la medicina comienza a tener un nuevo desarrollo a partir de la época moderna, cuando ya comienzan a rebelarse ante esta imposición religiosa de que estudiar anatomía es profanar los cuerpos. Entonces, eso, o, por ejemplo, en astronomía, cuando dejan de considerar que la teoría heliocéntrica es un absurdo porque la Biblia dice otra cosa y empiezan a investigar desde ahí sin hacer caso de lo que dice la Biblia sobre la astronomía, comienza a avanzar la astronomía. En ciertos aspectos, sobre todo con la ciencia, es efectivo que hubo un estancamiento. Hay mucho mito acerca de la Edad Media, muchísimo, muchísimo. Aquí vamos a tratar de derribar algunos mitos, no nos va a dar el tiempo para derribarlos todos, obviamente. Pero hay muchos mitos y muchos malos entendidos con respecto a la época medieval. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a partir hablando de los límites temporales y las etapas de la Edad Media. Recuerden que la Edad Media se llama así porque Christoph Keller, cuando hace su línea de tiempo, como él es un admirador de la época grecorromana y él vive en la época moderna, él considera que esta etapa intermedia no fue buena y como le desagrada tanto, ni siquiera se preocupa de buscarle un buen nombre, sino que la llama Edad Media. No tiene más razón que eso. Vamos a hablar hoy día de la primera etapa de la época medieval, que es la Alta Edad Media. Es decir, nos vamos a centrar en la evolución de Occidente entre los siglos V y IX. Algo de la Alta Edad Media alcanzamos a ver la clase pasada cuando mencioné los famosos reinos germanos altomedievales. Hoy día vamos a hablar del feudalismo, de España y la invasión musulmana, del Imperio Carolingio, del Sacro Imperio Romano Germánico, o su nombre correcto sería Primer Reich o Imperio Alemán, las invasiones vikingas y la formación de Inglaterra. Esos son los temas que vamos a ver hoy a grandes rasgos. Esta imagen tan bonita que vemos aquí corresponde al
exponente de lo que va a ser el desarrollo cultural en tiempos de Carlomagno. Se habla que en torno al reinado de Carlomagno, rey franco de fines del siglo VIII, principios del siglo IX, que va a alzar el reino franco a la categoría de imperio, gracias a que fue coronado por el Papa en la Navidad del año 800, de eso vamos a hablar en un rato más, se va a dar una eclosión cultural que normalmente se conoce como el Renacimiento carolingio. Hablar de renacimiento en la historia es algo bien absurdo en realidad. La cultura no renace. Los seres vivos no renacemos, científicamente. En la mitología tenemos el fénix que renace. No es lo mismo renacer que resucitar. Eso también en varias religiones lo tenemos, el tema de las resurrecciones. El concepto de renacimiento proviene de este apego, esta admiración por el mundo clásico. El mundo clásico es el gran referente cultural del mundo medieval y de Occidente en general, hasta el día de hoy. Piensen en la filosofía. Hay algunos filósofos que todavía consideran que lo mejor de la tradición filosófica occidental es la filosofía de Aristóteles, Sócrates y Platón. Entonces, teniendo a Grecia y a Roma como los grandes exponentes de una época de eclosión cultural importantísima con un legado tan rico, a lo largo de la historia y sobre todo en los primeros siglos después de la época clásica, va a haber siempre un anhelo por querer retornar a esa época idealizada. Y esos son los famosos renacimientos. Y tenemos tres. El primero es el renacimiento carolingio, que se da en el siglo IX. Una gran eclosión cultural vinculada a la corte y al imperio de Carlomagno. El segundo es en el siglo XII, que se dice normalmente que es en Europa Occidental, pero para ser más específicos podríamos decir casi geográficamente es lo mismo que en el Imperio Carolingio, o sea, es Alemania, Francia, norte de Italia, podríamos hacer extensivo a España y un poco a Inglaterra, o sea, muy similar a lo que va a ser la eclosión cultural del Renacimiento carolingio. Y el tercer renacimiento es el más famoso, que es el vinculado al norte de Italia en los siglos XV y XVI, ya finalizando la época moderna, la Edad Media e iniciando la época moderna. ¿Qué es la crónica del Pseudo-Turpin? Es una crónica que se hace en tiempos del emperador Carlomagno para narrar episodios acerca de la vida y el reinado de este emperador. De hecho, por ejemplo, en la crónica del Pseudo-Turpin está el episodio de la famosa batalla de Roncesvalles, que más adelante va a inspirar a un cantar de gesta importante, que es el cantar de Roldán, que es una de las primeras novelas de caballería con que nos vamos a encontrar en la época medieval, que es la historia de un sobrino de Carlomagno que estaba en la retaguardia del ejército carolingio y fue atacado en el paso de Roncesvalles. Roncesvalles está en los Pirineos, es decir, en la frontera entre Francia e Hispania. Bueno, con esta introducción vamos a hablar entonces de los límites temporales de la Edad Media. Cuando hablamos de Edad Media, hablamos de 1000 años de historia en Europa Occidental. Aunque la evolución histórica que está viviendo Europa Oriental también es muy similar. También se podría hablar de una Edad Media para Rusia, se inserta también dentro de lo que es la historia medieval, la historia del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente, y también la historia del mundo islámico. Aquí nos vamos a centrar en Europa Occidental porque ese es el tema principal de esta asignatura. Pero si hiciéramos un curso de historia medieval, por ejemplo, se incluyen también habitualmente los lugares que acabo de mencionar. Bueno, ¿con qué se inicia la época medieval? Con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esa es como la fecha de término. Recuerden que en la historia las fechas que usamos para referirnos
al inicio de una época o al fin de una época son referencias. Referencias que los historiadores hemos inventado para trazarnos la línea de tiempo y acotar nuestros temas de enseñanza, de estudio y de investigación. No es que la gente amanece un día creyéndose medieval y al día siguiente amanece creyéndose moderno. Bueno, ¿cuándo se acaba la época medieval? Según la mayoría de los historiadores, con la caída del Imperio Romano de Oriente, en 1453. Sin embargo, existen algunas fechas alternativas. 1492, la llegada de Colón a América. Cuando yo era chiquitita, cuando estaba en el colegio, normalmente nos enseñaban que la Edad Media se acababa en 1492, o sea, 40 años más tarde, y en los últimos 10 años se ha generado una tendencia importante que señala a la pandemia de 1348, a la peste negra, como el fin de la Edad Media. O sea, ahí estaríamos un siglo antes acabando la época medieval. Y también hay algunos autores que consideran que 1454 es la fecha de término, y el hito que se utiliza ahí, ese no está muy difundida. Esa teoría sería la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, porque eso produce una gran revolución cultural. Ahora, todos los hechos que he señalado yo apuntan hacia lo mismo, una transformación profunda en la mentalidad europea, en la forma de vida, en la imagen del mundo que tienen. Entonces, finalmente es una sumatoria de elementos lo que nos va a llevar a una nueva época, que va a ser la época moderna. Eso es lo importante de entender. Como la Edad Media es tan larga, de hecho hay un libro de Legoff que se llama así, Una larga Edad Media, la dividimos habitualmente en 3 partes. Se puede dividir de otras formas, a veces se divide en 2, a veces se puede dividir en más. A mí me gusta dividirla así. Alta Edad Media, del siglo V al siglo XI, o sea, usando la primera cruzada, 1094, como la fecha de término de la Alta Edad Media. La plena Edad Media abarcaría entonces los siglos XII y XIII, y es la época que habitualmente los medievalistas más admiran, es la época llamada el esplendor medieval. No es mi caso, a mí me gusta la Baja Edad Media, y me encanta la Alta también. Y por último, la época de la Baja Edad Media, que ya algunos historiadores, según lo que les he explicado antes, ya considerarían albores del mundo moderno, los siglos XIV y XV, donde se da todo lo que habitualmente se conoce como el otoño de la Edad Media, Huizinga, o crisis bajo medieval. La clase pasada, cuando vimos a los germanos, vimos que los germanos van a crear, tras la caída del Imperio Romano, más bien la desintegración del Imperio Romano, una serie de reinos. Algunos con mayor duración que otras. Lo importante que tienen estos reinos germanos altomedievales es que ellos van a sentar las bases de los países europeos actuales. Y son el escenario en el cual la cultura occidental va a ir cristalizándose. Es el escenario en el cual los 3 pilares de Occidente van fusionándose. Se va creando la cultura occidental. El más importante de ellos, el más estudiado también, es el reino franco. Yo les hablé la clase pasada de Clodoveo, ya les adelanté que una de las razones del triunfo del reino franco tuvo que ver con su unidad religiosa muy inicial. O sea, Clodoveo, que es el que logra consolidar a las tribus francas en torno a un solo líder, que es él, además aprovechando su carisma personal y el carisma de su estirpe, los meroveos, los descendientes de este semidios, decide convertirse al catolicismo. Y con eso pasa a tener la misma religión que el resto de las personas sobre las que está gobernando. Uno de los problemas habituales que tienen los reinos germanos, por ejemplo los godos, los ostrogodos y los visigodos, es que eran arrianos y el pueblo al que gobernaban es católico. Eso genera muchas veces una división. Además estamos hablando de una sociedad teocentrista donde lo religioso tiene una gran predominancia. Entonces el tener diferencias religiosas en un reino es tema. Hoy en día
En la época contemporánea, en Occidente, habitualmente somos promotores de estados laicos, donde en el fondo la religión no debe ser tema, pero para ellos la religión es el gran tema. Entonces eso es muy importante comprenderlo. No necesariamente todo lo que ocurrió tenemos que justificarlo por esa razón, pero se comprende desde esa perspectiva. Bueno, el reino franco, entonces se inicia en el siglo V con Clodoveo y esta conversión, con esta leyenda mágica de la paloma que llega con el recipiente, con el óleo del Espíritu Santo, en la Catedral de Reims. Clodoveo es entonces este primer rey de Francia, de los francos, que incluye muchos territorios porque él inicialmente domina el norte de Francia y Bélgica, pero luego se va a dominar todo lo que eran las Galias romanas y va a vencer a los alamanes, entonces va a conquistar los aires de Cumates, la zona del Rin, y luego se va a ir expandiendo también hacia los territorios más orientales, va a gobernar entonces sobre una parte importante de lo que es Alemania actualmente, incluyendo Baviera, no así Sajonia. Sajonia la va a conquistar Carlomagno, igual que Prusia. Prusia es un territorio que se va a incluir al imperio alemán mucho más tarde. Entonces una parte importante de lo que es la actual Alemania y por supuesto los Países Bajos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, van a ser parte también de este reino franco inicial. Y con Carlomagno este reino, como les decía, va a crecer más. ¿Qué va a pasar con Carlomagno? Carlomagno es el segundo rey de su dinastía, que no es la dinastía de Clodoveo, es una nueva dinastía. El padre de Carlomagno derrocó al último merovingio. Ya vamos a ver cómo. Y con él entonces se inicia la dinastía carolingia, y cuando Carlomagno se convierte en el gobernante, al igual como estaban haciendo antes que él, su abuelo y su padre, protagoniza con éxito una serie de campañas de expansión. El reino crece territorialmente y afianza su relación con el papado. Y esto es lo que va a llevar a que Carlomagno finalmente sea coronado como emperador. Y Carlomagno, al igual que muchos reyes germanos, sobre todo en el mundo franco, en el mundo hispanogodo, por ejemplo, es un poco diferente, pero en la tradición franca era muy habitual que los hombres de la nobleza no supieran leer ni escribir, porque la prioridad de su educación estaba puesta en el ejercicio de las armas. ¿Quiénes eran los que habitualmente sabían leer y escribir? Los clérigos. Y en el contexto de la nobleza, a veces había mujeres de la nobleza que sí sabían leer y escribir, pero sus hermanos o sus hijos no. Entonces Carlomagno, cuando se convierte en emperador, ya adulto, no sabe leer ni escribir, pero él quiere aprender. Y le cuesta muchísimo porque él no habla latín, tiene que aprender latín, y para leer y escribir, en esa época había que hacerlo en latín. Y eso lo lleva a querer anhelar y proyectar que las cosas cambien. Quiere que todo el que quiera estudiar pueda hacerlo y por eso crea escuelas vinculadas a las parroquias, escuelas vinculadas a las catedrales, que siglos más tarde van a terminar siendo las primeras universidades, y va a llamar a su corte a distintas personas que son destacadas en distintos ámbitos intelectuales, como Eginardo o Alcuino de York. Y con ello va a crear todo un movimiento cultural que es lo que habitualmente llamamos el Renacimiento carolingio. Además, Carlomagno va a ser importante porque como va a reinar sobre un territorio tan extenso, era muy difícil ejercer un control efectivo personal sobre todo ese territorio y por eso inventa una división político-administrativa que está basada en relaciones de lealtad, que va a ser el feudalismo. Con él se van a sentar las bases del feudalismo. Por eso algunos autores a veces dicen que Carlomagno es el padre de Europa, porque va a ser el gestor de muchas características culturales, políticas, sociales y económicas que va a tener Europa durante muchos siglos. Hay algunos de los elementos que estoy señalando que tienen incluso repercusiones y vigencia hasta el día de hoy,
otros que se acaban en la época moderna, otros se acaban en la época contemporánea. El imperio de Carlomagno va a existir hasta el año 843, cuando se dividió entre sus nietos en el Tratado de Verdún, y ahí aparecen el reino de Francia Occidental, lo que actualmente llamamos Francia, y Francia Oriental, que después se va a terminar conociendo para nosotros que hablamos castellano como Alemania. En alemán es Deutschland. Y es en este reino de Francia Oriental donde en el siglo X la idea de imperio vuelve a restaurarse con Otón I, que da origen a este llamado de una forma casi novelesca Sacro Imperio Romano Germánico en los textos, pero que en realidad se llamaba simplemente Imperio Alemán o Reich. Bueno, vamos a ver varios temas, algunos de los que expliqué aquí los vamos a ver con más detalle y vamos a ver otros también y vamos a partir hablando un poco de España. Juan Carlos. Profe, disculpe que justo no escuché bien. Se dividió, se generó de Francia, Francia y de Alemania. ¿Cuál fue la base? Es que el Imperio Carolingio, que habitualmente el Imperio Carolingio se llamaba Francia desde el principio, o sea, desde que Clodoveo armó este reino en el siglo V, el nombre era Francia, era tierra de los francos. En la época romana era Galia, sí, bueno, eran las Galias en general. Cuando se divide en el Tratado de Verdún, queda Francia Occidental, que es Francia actual, y Francia Oriental. Lo que pasa es que después su nombre va cambiando. Y había un tercer estado que ya lo voy a explicar, que es la Lotaringia, pero la Lotaringia fue absorbida por los otros dos. Eso lo voy a explicar en un rato más. Bueno, vamos a hablar ahora de Hispania. Hispania, importantísima provincia en la época romana, cuna de varios emperadores importantes, va a ser dominada a fines del siglo V por los visigodos. La mayoría del territorio hispano a fines del siglo V, principios del siglo VI, está dominado por los visigodos, salvo un pequeño reino en la parte nororiental, que es el reino suevo. Pero ese reino suevo, a fines del siglo VI, ya está conquistado por los visigodos, con el rey Leovigildo, que es uno de los reyes más importantes que tuvieron los visigodos. Entonces, el reino importante, la base para la historia de España, es el reino visigodo. ¿Y por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque cuando se enseña historia de España, o también cuando se enseña historia de América, vinculada a España, ocurre mucho que se toma la idea, que muchos, sobre todo los indigenistas, toman la idea muy fuerte de que España era un territorio que se había inventado recién con los reyes católicos. Está como la idea de que España nace como la realidad de un Estado unificado con los reyes católicos, cuando lo que en realidad ocurre es que los reyes católicos, con su matrimonio y la conquista de Granada, y la posterior conquista de Navarra por parte de sus sucesores, lo que hacen es concretar la unificación de un territorio que en la época alto medieval había estado unido, que es el reino visigodo. El reino visigodo es entonces la base cultural para lo que hoy entendemos como España. El año 711, ese reino visigodo, que tiene una tradición cultural, jurídica también, muy importante, ahí tenemos nombres como San Isidoro de Sevilla, San Leandro de Sevilla, Juan de Víclaro, hay importantes intelectuales en este mundo visigodo. El año 711, ese reino visigodo termina sucumbiendo ante la invasión musulmana. Vamos a hacer una brevísima historia del Islam. ¿Cuándo aparece el Islam en la historia? El Islam aparece
un siglo y medio antes, con Mahoma. Mahoma nace en Arabia, nace en una ciudad llamada La Meca. La Meca es una ciudad sagrada para los árabes. En la época que Mahoma nace, los árabes son pueblos seminómades dedicados al comercio que históricamente han tenido siempre muchas relaciones con todos los pueblos de la antigüedad, vínculos culturales con los judíos, vínculos culturales con el Imperio Romano de Oriente sobre todo, tuvieron vínculos con los griegos, o sea, es un pueblo que si bien hasta ese momento su estilo de vida es más bien seminómade, tiene una tradición literaria en tradición oral de poesía muy importante, y es un pueblo conocido y que conoce muy bien a otros pueblos por su actividad comercial. Los árabes son los que organizan y lideran las famosas caravanas de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es la que conecta comercialmente la India y China con Turquía, en el fondo. ¿A dónde llega la Ruta de la Seda? A Constantinopla. Y antes de eso llegaban a Medio Oriente con sus productos, a la península anatólica en general. Entonces, esos son los árabes. Culturalmente los árabes son, en su mayoría, en ese momento, hasta Mahoma, politeístas. Creen en muchos dioses. Pero hay algunos que por la influencia del cristianismo y el judaísmo, que conocen bastante bien por sus relaciones comerciales, y por su cercanía geográfica, hay algunos árabes que ya eran monoteístas, si bien no tenían una religión monoteísta estructurada, que es lo que va a hacer Mahoma finalmente, va a estructurar una religión monoteísta para los árabes. En lo que coincidían era en considerar la Meca como una ciudad sagrada, porque los árabes, por un tema de tradición, y aquí se vinculan con la Biblia, serían descendientes de Ismael, el hijo mayor que tuvo Abraham con su esclava Agar. Y en la historia de Ismael está este relato que está en la Biblia de cuando Ismael y su madre fueron expulsados de la casa de Abraham y habrían tenido que errar en el desierto y Dios los habría salvado haciendo brotar agua de una piedra. Bueno, la Meca lo que tiene es una gran piedra negra cuadrada. Los científicos habitualmente consideran que es un meteorito que habría caído en algún momento de la historia, muy antiguamente. Entonces, muchas veces los árabes vinculan esa piedra con la piedra que salvó a Agar y a Ismael. Los que son politeístas creen que fue un dios, entre los muchos que tienen, importante, que los ayudó. Y los que son monoteístas, el dios. Entonces, para todos los árabes, la Meca siempre fue un centro de peregrinación. Mahoma pertenece a una familia que es la que lidera la ciudad y controla quién entra a la ciudad para hacer la peregrinación. Es una familia de comerciantes, pero Mahoma es bastante pobre, porque quedó huérfano muy pequeño. Se casa después con una viuda, eso mejora su situación socioeconómica y le permite desarrollar algo que durante toda su vida le había interesado mucho, que era la meditación y la contemplación religiosa. Y es ahí donde habría recibido sus revelaciones que lo llevan a ir estructurando su religión monoteísta, que va a mezclar dos cosas importantes, el liderazgo religioso y el liderazgo político. O sea, Mahoma se va a presentar como el profeta, pero el concepto de profeta en el Islam incluye también el liderazgo religioso. Es decir, seguir a Mahoma significa también obedecerlo políticamente. Y eso no va a ser bien recibido por algunos de sus parientes y los habitantes de la Meca, por eso él debe huir a Medina, que es una ciudad que está cerca, eso es lo que da el origen al punto de partida del calendario islámico, la famosa Égira, y en Medina su prédica tiene éxito, logra conseguir más seguidores y juntos van a conquistar la Meca. Y ahí comienza también el concepto de esta yihad o guerra santa. Y luego,
esta religión entonces comienza a expandirse de la misma forma por toda la península arábiga, Medio Oriente y más tarde norte de África. Y desde el norte de África, el año 711, conquistan el reino visigodo de Toledo. Hispania, entonces, este reino germano cristiano alto medieval, que llevaba un siglo siendo católico, el rey Recaredo se convirtió del arrianismo al catolicismo después del Tercer Concilio de Toledo. Este reino entonces deja de ser un reino cristiano germano y pasa a ser parte inicialmente de un imperio que tiene el mundo islámico en ese momento, que conocemos como el Califato Omeya de Damasco. Volviendo un poco a la historia islámica, tras la muerte de Mahoma, la tradición musulmana habla de los 4 califas perfectos. Califa significa sucesor de Mahoma. Pero cuando se produce el 4º sucesor de Mahoma, se produce una división dentro del mundo islámico, se producen divisiones acerca de cómo entender el llevar a cabo la vida como musulmán. Es algo parecido a lo que ocurre en otras religiones, en el cristianismo, en el judaísmo. También existen distintas corrientes, distintas formas de entender el liderazgo, la doctrina, la forma de vivir la fe. Con el Islam pasa lo mismo. Inicialmente son 2 grandes corrientes, los chiitas y los sunitas. Los que logran predominar políticamente son los sunitas. Y dentro de los sunitas, una familia que estaba emparentada con Mahoma, que son los omeyas. Y ellos trasladan la capital a Damasco, en Siria. Es en esa época cuando Hispania es conquistada por los musulmanes. Entonces, inicialmente Hispania pasa a ser Al-Ándalus. Ese es el nombre con el que van a denominar los musulmanes a España. Sin embargo, va a haber una parte del territorio hispano donde la ocupación musulmana fue más débil, donde se logró generar una resistencia al principio muy tímida, que es lo que vemos en este mapa, esta franja verde en los Pirineos. No es raro que haya ocurrido, porque si uno revisa lo que fue la historia de Hispania anterior, la historia de las conquistas del Imperio Romano sobre Hispania y luego la época visigoda, esos territorios que vemos en verde son los territorios que siempre fueron rebeldes, donde están los cántabros, los astures y los vascones. Son los territorios que siempre fueron más reacios a los dominios romanos, visigodos y ahora también musulmanes. Entonces esta situación es aprovechada por la resistencia de hispanos cristianos que va a huir hacia esos lugares. En esos lugares se va a dar un episodio que para los españoles es como una fecha fundacional, pero si uno revisa las crónicas musulmanas, es un episodio que casi ni se menciona porque en realidad fue una escaramuza montaña, que es la famosa batalla de Covadonga del año 718, donde comienza entonces la resistencia astur. Pero es una resistencia muy tímida al principio. Claro, van a tener un líder que es Pelayo, y de ahí van a comenzar entonces, este liderazgo se va a heredar, viene su hijo Fafila, después va a venir el rey Alfonso, Alfonso I, Alfonso II, entonces se va generando tímidamente al principio lo que va a ser este primer reino hispano-cristiano que resiste la ocupación musulmana, que es el reino de Asturias. Paralelamente, árabes se imponen sobre el territorio hispano. Recuerden, esto es súper importante, cuando los musulmanes conquistan un territorio, no obligan a la conversión forzosa, salvo que la población con la que se encuentran sea pagana. Los paganos están obligados a convertirse al Islam. Los cristianos, los judíos, y en el caso después de lo que es la conquista de Irán, los persas zoroástricos, son consideradas religiones que el mundo islámico respeta. Entonces, los que son de esas religiones pueden continuar profesando sus religiones, claro que
sometidos a una condición jurídica menos privilegiada que los musulmanes. En el caso de los dhimmíes, que son los cristianos y judíos en Al-Ándalus, ellos tienen que pagar un impuesto especial por ser dhimmíes. Normalmente se les hace también vestirse con ropa distintiva, eso dependiendo de quién gobierna en todo caso, y no pueden acceder a los altos cargos del ejército y de la burocracia de esos gobiernos. Y eso también, bueno, por eso va a haber alguna gente que va a optar por la conversión, porque el mundo musulmán, a diferencia de lo que ocurre en esa época en el mundo cristiano, es un mundo con gran movilidad social. Y los dos grandes vehículos para la movilidad social en el mundo árabe son precisamente la carrera militar y la burocracia. Entonces va a haber, por ejemplo, algunos nobles visigodos que para no perder sus privilegios, para no tener que pagar impuestos especiales sobre sus propiedades y para poder seguir teniendo participación política, para no perder su estatus en el fondo, optaron por la conversión. Puede haber habido conversiones que fueron sinceras también y otras que fueron más por conveniencia. Entonces España pasa a ser musulmana, gobernada por musulmanes. La capital va a estar en Córdoba. Este es el monumento más importante, que es la mezquita, que actualmente es una iglesia, pero que conserva entonces toda la estructura arquitectónica y artística propia de la tradición islámica. Y tenemos representado a Pelayo en un monumento en Asturias junto a la Cruz de los Ángeles, que habría sido el emblema que enarboló Pelayo en la famosa batalla de la Covadonga, que es una batalla que es bastante legendaria en su relato. Se nos cuenta que Santiago Apóstol habría aparecido y habría bendecido a las tropas cristianas. Se cuenta también que en una cueva que está muy cercana a la Covadonga, que es lo que le da el nombre a ese lugar, habría aparecido la Virgen María. Entonces es una batalla que ocurre con la bendición de la Virgen María y de un santo importante en la tradición hispana, que es Santiago de Compostela, Santiago Apóstol. En realidad, la batalla de Covadonga es una escaramuza de montaña que ocurre entre los actuales territorios de Asturias y Cantabria. Para el siglo IX nos encontramos que la situación ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque a partir de estos núcleos de resistencia se va a ir creando el reino de Asturias y más tarde se va a ir creando el condado de Castilla y el reino de Pamplona. Pero además vemos que para el año 866 tenemos unos territorios que han sido incorporados al Imperio Carolingio. Cuando veamos Carlomagno vamos a ver que el abuelo de Carlomagno logró frenar la expansión musulmana. Cuando los musulmanes conquistaron Hispania, la idea de ellos era seguir hacia el norte, hacia Europa, y de hecho lo van a hacer. ¿Hacia dónde? Obviamente hacia Francia, eso es lo que está al norte de España. Llegan hasta Toulouse, hasta un territorio en realidad que está entre Toulouse y, perdón, entre Poitiers y Tours. Y en el año 732, un mayordomo de palacio, un primer ministro del reino franco, que se llamaba Carlos Martel, logró frenar la expansión musulmana en Francia y luego, con una serie de campañas militares, él y luego su hijo Pipino, conocido como Pipino el Breve, van a ir expulsando progresivamente a los musulmanes de Francia. Por eso se dice que la batalla de Poitiers es la batalla que salvó a la cultura occidental, porque probablemente si Carlos Martel no frena a los musulmanes en Poitiers, los musulmanes continuaban con su expansión, se habría acabado el reino franco.
Y el reino franco era el reino cristiano más poderoso. Probablemente el resto de Europa, tal vez los vikingos no, habrían terminado siendo parte de este gran imperio islámico. Pero ¿qué ocurre con Carlomagno? Cuando Carlomagno se convierte en el heredero de Pipino, va a continuar las campañas militares hacia el sur. Y va a terminar conquistando una parte de Hispania, que son los llamados condados catalanes, que es lo que encerré ahí. Entonces, en esa época, esos territorios cristianos pertenecen al reino franco, al imperio carolingio en realidad. Y los otros son pequeños núcleos cristianos. ¿Por qué han crecido hacia el sur? Por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con problemas políticos internos que hay en Al-Ándalus. Por ejemplo, la zona que vemos en amarillo va a ir progresivamente siendo poblada y conquistada por Alfonso III de Asturias, porque cuando los musulmanes se instalan en Al-Ándalus, reparten territorios y la zona en amarillo quedó para los bereberes. Los bereberes eran africanos recién conversos al Islam. Es lo mismo decir bereberes que mauri en latín, negro, o como habitualmente le llaman los españoles, moro. Son los habitantes del norte de África. Pero hubo un problema político, unas diferencias de opiniones entre el gobierno central y los bereberes fueron expulsados de ese territorio. Se devolvieron a África. Entonces ese territorio quedó sin ocupación musulmana y rápidamente, y antes de que el gobierno central desde Córdoba lograra hacer algo al respecto, los cristianos lograron ocupar ese territorio. Entonces, por eso entonces estos reinos cristianos van avanzando hacia el sur, en un proceso que va a durar toda la Edad Media, que es lo que habitualmente llamamos la Reconquista Española. Políticamente en Al-Ándalus también han ocurrido cambios. ¿Por qué? Porque cuando Al-Ándalus fue conquistada por los musulmanes, era inicialmente una provincia del Califato Omeya de Córdoba. Pero en el siglo siguiente, en el siglo IX, estamos acá, el Califato Omeya de Córdoba ya no existe y ha sido reemplazado por el Califato Abasida de Bagdad. Lo que ocurrió fue que los gobernadores de Bagdad se rebelaron contra los omeyas, hubo una matanza de la familia real y ellos se toman el poder. Y ellos van a trasladar la capital de Siria a Bagdad, que es de donde ellos eran. Y eso va a tener una consecuencia política importante para Al-Ándalus, porque, voy al tiro, porque un príncipe omeya sobrevivió a la matanza y va a llegar a Al-Ándalus. Y va a armar un reino independiente aquí, que es lo que se va a llamar el Emirato de Córdoba. Emirato significa principado. Pero unas generaciones después, un nieto suyo se va a declarar califa. Y por eso después se va a hablar del Califato Omeya de Córdoba. Jonathan. Profe, le quería preguntar por Al-Ándalus, me distraje, era el territorio que hoy conocemos como España, ¿cierto? Sí, efectivamente. El nombre de Al-Ándalus viene de Andalucía, de los vándalos, porque cuando se produjo la crisis en el Imperio Romano de Occidente, Hispania fue invadida por los vándalos. Entonces los vándalos trataron de armar un reino ahí, los romanos y los visigodos no los dejaron, al que iban a llamar Andalucía. ¿Y a dónde pasan los vándalos después de que los visigodos y los romanos los expulsan? Al norte de África. Entonces ellos llegan contando de esta Andalucía fallida y en el norte de África hacen su reino, que es el reino vándalo. Entonces los bereberes, cuando se referían a Hispania, hablaban de Andalucía. Entonces los bereberes habían sido recién conversos al Islam y le dicen a los árabes, vamos a Andalucía, y eso va a terminar como Al-Ándalus. De ahí viene el nombre. Y de ahí viene la actual
región de España, o comuna autónoma en realidad se llama, que conocemos como Andalucía. Pero en realidad, claro, Al-Ándalus es mucho más grande que Andalucía, porque es toda España, básicamente. Bueno, en la época de Alfonso III de Asturias ya tenemos un desarrollo cultural y arquitectónico importante. Estos son los vestigios que quedan de lo que él construyó. Esto es en un cerro que está a las afueras de Oviedo, la capital de Asturias, que el cerro se llama El Naranco. Y esto son los vestigios de una iglesia que se llamaba Santa María del Naranco, y aquí vemos el tema del arco de medio punto, que después va a ser muy habitual en la arquitectura musulmana. Lo que sabemos es que en realidad el arco de medio punto es una innovación del arte germánico, lo vamos a encontrar también en la Catedral de Aachen, o Aquisgrán de Carlomagno, que los musulmanes después incorporaron en su arquitectura. ¿Y de dónde la sacan los germanos? Es una innovación que ellos hacen de la tradición arquitectónica romana, por cierto. De hecho, este arte habitualmente en España se le llama arte prerrománico. Prerrománico asturiano sería esto. Bueno, vamos a dejar Hispania entonces convertida en este emirato. Ahora es un reino independiente políticamente, pero que sigue reconociendo al califa de Bagdad, hasta que pues, va a ocurrir que ellos van a hacer también después una ruptura religiosa al considerarse califas. Paralelamente, ¿qué ha pasado en Francia? Algo mencioné, pero ahora me voy a centrar más en Francia para explicar algunos cabos sueltos que den aquí. Hablamos de Clodoveo, ¿cierto? Clodoveo fue el fundador del reino franco en el siglo V. La dinastía merovingia, que es la dinastía de Clodoveo, va a durar hasta el siglo VIII. 3 siglos entonces duran los merovingios. Pero ¿qué pasa con los merovingios? Pasó algo rarísimo. Los primeros merovingios son grandes reyes, grandes conquistadores, grandes guerreros. Hay unas historias muy turbias también en el mundo merovingio. Hay una crónica que las narra, que es la crónica de Gregorio de Tours. Pasa de todo ahí. Porque cualquier serie. O sea, Game of Thrones tomó varios elementos ahí. Ahí está Cersei Lannister, de hecho. Es una reina del reino franco, que era visigoda de origen. Bueno. Algo pasa con la dinastía merovingia, que para el siglo VIII sus titulares, los reyes, ya no son como antes. Ahora les llaman los reyes holgazanes. Lo que dicen es que los reyes duermen todo el día, no hacen nada. Delegaron todo el poder en sus ministros y sobre todo en los que se llaman los mayordomos de palacio. Sería el primer ministro, el mayordomus. El funcionario más importante de la domus, entendiendo la domus, la casa, como la casa de gobierno, donde vive el rey. Carlos Martel, entonces, es el mayordomo de palacio, en el año 732. Su familia es la dinastía de Herstal, o dinastía carolingia, porque un nombre habitual en esa familia era el de Carlos. En general, eran bastante altos, menos su hijo era bajito, por eso se le llamaba Pipino el Breve. Carlos Martel es quien logra protagonizar esta campaña militar exitosa que logró frenar a los árabes en la batalla de Poitiers y luego protagoniza otras campañas donde los árabes son replegados a Hispania nuevamente. Sacan a los musulmanes de Francia. Eso es lo importante que tiene. Eso le va a dar a Carlos Martel y a su familia un prestigio y una popularidad enormes en el reino de Francia. Y así como había una dinastía real, que era la dinastía merovingia, había un par de familias, la Herstal es una, de donde habitualmente se escogía a los mayordomos de palacio. Entonces hay unas dinastías de mayordomos de palacio, y la de Carlos Martel es una de ellas. Cuando Carlos Martel se muere, su hijo Pipino, llamado el Breve, porque a diferencia del resto de la familia es de estatura más baja,
continuar las campañas militares de su padre para ir afianzando entonces nuevamente el dominio franco sobre las Galias y evitar que los musulmanes vuelvan a entrar, pero también hace una jugada política que es muy interesante. Pipino tiene muy buena relación epistolar por cartas con el Papa de la época. Y decide, el Papa era Esteban en ese momento, decide escribirle al Papa porque decide que va a derrocar al último merovingio. Las crónicas nos hablan de que los merovingios no hacen nada en esa época. Son los reyes holgazanes. Duermen todo el día. No sabemos si tenían narcolepsia, si eran flojos. No sabemos qué pasaba. Puede haber habido algún problema de salud vinculado a las endogamias. Eso es muy habitual en todo caso. El tema es que Pipino quiere derrocar a Childerico III, que ese es el último merovingio, pero para eso necesita legitimación. El reino franco, recuerden que se instaura con un Clodoveo siendo bautizado y ungido con un óleo que viene del cielo. Entonces, es una dinastía que tiene toda una connotación sagrada. Ellos pasaron de ser descendientes de un semidios en la época pagana a ser descendientes de un hombre escogido por Dios, en el fondo. Y ellos mantenían como distintivo de su estirpe el usar el pelo largo, a diferencia del resto de los germanos, que usaban habitualmente el pelito más corto. Y lo que ocurre con Childerico es que Childerico no hace nada. El que gobierna es Pipino. Entonces Pipino decide que Esteban y le pregunta, ¿quién te parece que debe ser el legítimo rey? ¿El que heredó el poder y que fue coronado pero no ejerce el poder, o el que de verdad trabaja y gobierna el reino? Y Esteban le dice, citando a Isidoro de Sevilla, que es un importante intelectual del reino visigodo, le dice, tal como decía San Isidoro de Sevilla, rey es el que actúa como tal. Y de hecho, San Isidoro de Sevilla decía que el rey recibía su poder de Dios, era la voluntad de Dios la que lo había llevado a ser rey, pero si no se comportaba como rey o si era un mal rey, podía ser expulsado, podía ser derrocado. Era válido derrocar a un mal rey. Entonces le dice, rey es el que ejerce como tal y ejerce un buen gobierno. Esteban sabe a dónde apunta Pipino, entonces tácitamente le da su beneplácito. Entonces lo que hace Pipino es un golpe de estado. Derroca a Childerico III, le corta el pelo, simbólicamente lo tonsura. En el mundo alto medieval, un hombre tonsurado es un hombre que va a tomar los hábitos monásticos. La tonsura es un símbolo de la renuncia al mundo. Entonces, jurídicamente, un hombre tonsurado no puede ser rey. Es encerrado en un monasterio, unos años más tarde muere en unas circunstancias sospechosas, y Pipino se convierte en el rey de los francos. Y continúa entonces su gobierno, que es un buen gobierno. Entonces los francos aceptan esta situación. Cuando Pipino muere, tiene dos herederos. Carlos, que va a ser después llamado Carlos el Grande, de ahí esto de Carlomagno, y Carlomán. Inicialmente heredaron el trono juntos, pero Carlomán misteriosamente desarrolló una vocación religiosa y fue otro que terminó en un monasterio y que después muere en extrañas circunstancias. Entonces Carlomagno se queda con todo el poder. Se convierte en el único rey y comienza una serie de campañas militares, conquista el reino lombardo en el año 774, conquista Sajonia en el año 804 y conquista Baviera en el año 788. Y logra además frenar una amenaza que se cernía sobre el imperio que está creando en Hungría por parte de los ávaros. Su padre, Pipino el Breve, había sido el creador de los estados pontificios. Los estados pontificios va a ser un reino
que va a estar en el centro de Italia, un reino para el Papa. ¿Por qué ocurre esto? Por los lombardos. Si recuerdan, cuando vimos la clase pasada los reinos germanos en Italia, recordarán que vimos que inicialmente el reino de Italia va a ser el reino ostrogodo y luego hubo una reconquista por parte de los bizantinos, que es la reconquista de Justiniano. Todo Italia entonces terminó siendo durante un tiempo nuevamente parte del Imperio Romano, pero ahora gobernado desde Constantinopla. Sin embargo, eso duró poquito, unos 40 años, al cabo de los cuales viene una nueva invasión germana que son los lombardos. Los lombardos se apoderan del norte de Italia, territorio que habitualmente llamamos la Lombardía y la Toscana, y se apoderan también de unas plazas en el sur de la península itálica, como Spoleto y Benevento. En Spoleto y Benevento dejan 2 duques y arman su reino en el norte. Este reino lo que quiere es expandirse, obviamente, por toda la península itálica. ¿Qué queda en el centro? En el centro de Italia queda el exarcado de Rávena, perteneciente al Imperio Bizantino, al Imperio Romano de Oriente. Para la época de Pipino el Breve, los lombardos empiezan a conquistar territorios del exarcado de Rávena. Entonces, Roma peligra. Roma está a punto de caer en manos de los lombardos. Y en ese momento, el Papa le pide ayuda a Pipino, como una devuelta de mano, porque el Papa ayudó a Pipino, apoyó a Pipino en su golpe de Estado, entonces ahora el Papa le pide a Pipino que lo ayude contra los lombardos. Entonces Pipino va con sus tropas al centro de Italia, logra frenar la invasión lombarda, logra mantener Roma y el centro de Italia libre de la invasión lombarda, y para que este territorio no caiga en manos de los lombardos, en una campaña futura, jurídicamente inventa un reino, que son los estados pontificios. Y para esto, ¿cuáles son las bases de esto? Lo más importante es que hay una base de facto. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente, el que siempre ha estado defendiendo y organizando Roma es el Papa. Por ejemplo, ahí Gregorio Magno va a ser súper importante, le va a tocar una peste. Entonces va a estar ahí siempre, es el que gobierna Roma. Porque los bizantinos gobiernan desde Ravenna. Lo mismo hicieron los cérulos y lo mismo hicieron los ostrogodos. Entonces Roma está como un poco desprotegida por las autoridades. Pero es el Papa el que la protege, el que la organiza, el que la gobierna finalmente. Entonces, lo que hace Pipino es consagrar una situación que ya estaba de hecho, pero se va a respaldar también en un documento, que hoy sabemos que es falso, pero que en ese momento se encontró como un gran hallazgo histórico, y es una falsificación muy famosa. La donación de Constantino, que es un relato que nos cuenta que el emperador Constantino habría tenido lepra, cosa que no está documentado en nada que hayan escrito los romanos. Los romanos tenían una tradición cronística importante, nunca hubo un relato acerca de eso. Y que el Papa Silvestre lo habría curado. Se describe un tratamiento asqueroso, pero al parecer hay toda una metáfora detrás, porque la lepra habría sido símbolo del paganismo y sería toda una metáfora. Pero lo importante es que la donación de Constantino sería un testamento del emperador Constantino hacia el Papa Silvestre y sus sucesores, o sea, el resto de los papas, legándole Roma. Roma entonces quedaría para el Papa y la tutela política de Occidente. Este documento entonces sería la base para el dominio político del Papa sobre el centro de Italia hasta 1871, fecha de la unificación italiana, y es también la base sobre la cual el Papa se convirtió en el árbitro político de Europa occidental hasta el siglo XV. En el siglo XV se descubrió que la donación de Constantino era una falsificación. ¿Por qué? Por el tipo de latín que tiene. Lorenzo Valla, un experto latinista de la época del Renacimiento italiano, se dio cuenta que ese latín con que estaba escrito el documento era de la época de Pipino el Breve y no de la época de Constantino. Los idiomas van evolucionando y van variando según el lugar donde se escribe. Bueno,
Pipino el Breve, entonces, el padre de Carlomagno, es el que ayuda al Papa a crear su reino. Un reino que va a ser bastante importante en los distintos procesos políticos que tuvo Europa hasta 1871. Volviendo a Carlomagno también tiene excelentes relaciones con el papado. Pero va a pasar algo importante con el papado, porque ahora los papas son los reyes del centro de Italia. El papa deja de ser el líder espiritual de la iglesia con atribuciones políticas de facto, porque no hay nadie más, a ser un rey. ¿Qué ocurre aquí? En Roma y en Italia en general había familias que históricamente habían tenido mucho poder, mucha influencia, estaba la famosa aristocracia senatorial. Familias que durante toda esta época ejercían poder y liderazgo. Cuando el Papa se convierte en el rey de Roma, ellos quieren seguir controlando Roma. La forma para hacerlo, y durante muchos siglos les va a resultar, es liderando la elección papal. Entonces, desde ese momento, cuando la elección papal comienza a ser algo político. Y para mí ahí empiezan algunos problemas importantes. Pero ese es otro tema. En esa época había dos bandos importantes, los túsculos y los crescencios. En la época ya bajo medieval hablamos de los Orsini y los Colonna. Entonces estas familias siempre tratan de controlar la elección papal. Pero cuando León III es escogido papa, a estas dos familias les falló el plan, porque León III no pertenece a ninguna de esas familias ni a ninguna familia que esté vinculada a esos dos bandos. León III es un sacerdote que hizo buena carrera como sacerdote, luego se convirtió en obispo, muy querido por la gente, y es escogido por aclamación popular, que era una de las formas válidas de escoger a un papa. Había varias formas de hacerlo. Después, a lo largo de los siglos, ya en la Baja Edad Media, se va a establecer esta figura del cónclave tal como la conocemos hoy en día. Entonces, León es escogido papa y no pertenece a ninguno de los dos bandos y no está dispuesto a caer en el juego político de esos dos bandos. Entonces, los dos bandos lo que quieren hacer con León es deshacerse de él. Se comienzan a esparcir una serie de rumores espantosos acerca de León III y luego lo atacan. Lo asaltan en la calle, lo tratan de linchar. Y lo toman preso porque lo acusan de un montón de crímenes. León le escribe a Carlomagno para que lo ayude. Carlomagno entonces va a Italia, va a Roma con sus tropas, pone orden, escucha ambas versiones y decide que va a presidir un juicio. Escucha a distintos testigos y a León III en general el pueblo lo defiende. Entonces Carlomagno se da cuenta que detrás de todo esto al parecer hay una conjura de los nobles contra el nuevo papa por temas políticos y que las acusaciones serían falsas, entonces decide absolver a León III. León III entonces es restablecido como papa. Todo esto pasa en diciembre del año 800, a principios de diciembre. Entonces, Carlomagno decide quedarse ese año a pasar la Navidad en Roma. Manda a llamar a su familia y el 25 de diciembre de ese año, él se encontraba en una de las capillas laterales de San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, que es la catedral del Papa en el fondo, rezando junto a su familia esperando que comenzara la misa de Navidad. Y en eso habría llegado sorpresivamente León III con un séquito de personas, con una corona, y le habría impuesto de forma sorpresiva, puede haber sido una actuación, a Carlomagno esta corona, aclamándolo y nombrándolo emperador. Ahora, ¿emperador de qué? Emperador de los francos y de todos los territorios que ha conquistado. No es una restauración del Imperio Romano,
aunque Carlomagno igual va a pedir un reconocimiento por parte del Imperio de Oriente, que el Imperio de Oriente, después de mucho titubear, le va a decir, ya te reconozco, pero no eres emperador romano. Y después cuando se arme el Reich alemán, va a pasar lo mismo. Van a tener buenas relaciones, pero no es una restauración del Imperio Romano, es algo mucho más simbólico. Y recuerden que ese episodio es el que habitualmente decimos que es la fecha de nacimiento de Occidente, no es por su carga simbólica, este rey germano en San Juan de Letrán en Roma, coronado emperador por el Papa. Entonces ahí están los tres pilares de Occidente muy claros, y además que con Carlomagno se desarrolla el Renacimiento carolingio, que es una de las importantes bases culturales que tiene el mundo occidental. Esto es de una cajita, es lo que se llama un bajo relieve, donde se representa a Carlomagno recibiendo una visita del apóstol Santiago. Voy a hacer un pequeño paréntesis con el apóstol Santiago, ya lo mencioné cuando vimos la batalla de Covadonga, y aparece ahí en la batalla. Santiago era uno de los apóstoles de Jesús. Habitualmente se dice que puede haber estado emparentado con Jesús, y según la tradición cristiana, podría ser el responsable de la conversión de Hispania, o sea, habría realizado viajes de misión hacia Hispania. Pero muere en Jerusalén y muere martirizado en Jerusalén. Pero se arma toda una leyenda en torno a la figura de Santiago, donde se narra que la última voluntad del apóstol Santiago habría sido ser sepultado en Hispania. Entonces, bueno, hay una serie de leyendas de cómo llega el cuerpo del apóstol Santiago a Hispania. El tema es que en el siglo IX, en Galicia, en Campus Estela, en el campo de estrellas, en Finisterra, Finisterra es el puerto a donde llega, o sea, el puerto atlántico que tiene Galicia, Iria Flavia se llamaba la ciudad, muy cerca de Iria Flavia, en este territorio que los romanos llamaban Finisterra, porque el territorio que tenían más occidental, en el fondo, los romanos, era Iria Flavia, que era este puerto gallego. Muy cerca de ahí, en un campo estrellado, Campus Estela, un santo, Teodomiro, habría recibido una revelación divina que lo llevó a excavar, y ahí habría encontrado los restos de un hombre que esta revelación divina que tuvo le dijo que era el cuerpo de Santo Apóstol. Esto va a dar origen entonces a construir una pequeña, en inicio, basílica, que luego, hacia los siglos X y XI, se va a construir lo que es la gran Basílica de Santiago de Compostela, que se va a convertir en la época medieval en un gran centro de peregrinación, y para los españoles cristianos, Santiago Apóstol se va a convertir en el patrono, en el santo patrono de su causa, que es la Reconquista. Por eso también se le va a conocer como el Santiago Matamoros. Y ojo, también está vinculado a América, y por eso tenemos tantas ciudades Santiago en América, no solamente Santiago de Chile, sino que hay muchas otras. ¿Por qué? Porque cuando los españoles terminan la Reconquista es con la conquista de Granada. ¿Y qué comienza después? La conquista de América. Entonces, Santiago Matamoros, que es el patrono de la Reconquista, después va a pasar a ser, esto suena feo, no se enojen, Santiago Mataindios, porque va a ser el patrono de la conquista española sobre América. Y por eso hay tantas ciudades entonces que se llaman Santiago. Si esto es lo que quería o no el apóstol Santiago, no lo sé. Por eso. Claro, porque la historia del apóstol Santiago es súper mística, súper linda, súper romántica. Entonces, como que después así como patrono de guerras de conquista, es como, uff. Claro, aquí tenemos, esta es otra hoja de la crónica que les mostré al principio de la clase, de la crónica del pseudo Torpán. Bueno, dentro de las incursiones que hace Carlomagno en sus campañas militares, él conquista Cataluña, los condados catalanes.
Nápoles, de hecho, quería conquistar Zaragoza. Zaragoza tenía un gobernador que en general siempre fue muy rebelde al gobierno central de Al-Ándalus, y por molestar al califa, el gobernador de Zaragoza le mandó una carta a Carlomagno como invitándolo a ocupar Zaragoza, pero era para molestar, era para generar conflicto. Porque finalmente cuando Carlomagno llega a Zaragoza se encuentra con que la ciudad está armada hasta los dientes, y Carlomagno no fue a conquistar una ciudad, fue a tomarla, porque se la estaban regalando supuestamente. Entonces Carlomagno se devuelve. Pero en el camino pasa por Pamplona. Pamplona en ese momento es la capital de un pequeño reino cristiano que tiene mucha influencia árabe, que se mantiene, es como pseudo independiente, y Carlomagno lo destruye Pamplona. Entonces después de pasar por Pamplona y destruirla, porque tampoco la pudo conquistar, cruza los Pirineos por el paso de Roncesvalles. Y en el paso de Roncesvalles, y de eso nos narra la crónica del seductor Pin, la retaguardia de Carlomagno, donde iba su sobrino Roldán, duque de Bretaña, habría sido atacada. ¿Por quién? No sabemos, porque tenemos dos fuentes y las dos fuentes responsabilizan a gente distinta. Una fuente nos habla de los musulmanes y otra fuente nos habla de los pérfidos vascones. Lo más probable es que hayan sido los pérfidos vascones, los vascos. ¿Por qué? Porque Carlomagno les había destruido Pamplona. Tiene todo el sentido del mundo. Los árabes en ese momento tan al norte no estaban. Lo que pasa es que después, cuando se hace el cantar de Roldán, Torpán habla de los pérfidos vascones, que es mucho más cercano a los hechos. Pero cuando se arma el cantar de gesta, el cantar de Roldán, es en una época donde se están promoviendo las cruzadas, entonces políticamente es mucho mejor hablar de que esta batalla fueron víctimas de los musulmanes. Bueno, Carlomagno, entonces, esto es el imperio de Carlomagno en su totalidad. Si bien los estados pontificios son independientes, Carlomagno igual ejerce una importante influencia sobre ellos, como ya vimos, porque obviamente Carlomagno, al igual que Pipino, no dejaron a los papas solos, los dejaron con tropas. Carlomagno conquista el reino lombardo, conquista los condados catalanes, conquista todo lo que vemos ahí. Gobernar esto de forma centralizada es muy difícil. Carlomagno, al igual que la mayoría de los reyes medievales, tiene lo que se llama las cortes itinerantes. Su capital es Agen, Aquisgrán. Ahí donde está su tumba, donde estaba su palacio. Bueno, se me acordó. Ahí se me perdió ya. Ahí está. Pero a pesar de viajar mucho, sigue siendo difícil dominar todo esto, y por eso se inventa este sistema del feudalismo, donde le va a dar a los nobles de su confianza una parte, un feudo. Es una división político-administrativa. El reino se divide en ducados. Los ducados a su vez están subdivididos en condados. A veces también al interior de los condados están las baronías. En las baronías está el barón, en el condado el conde, en el ducado el duque, y en los territorios limítrofes los marqueses, en las marcas. Cada uno de ellos representa a Carlomagno en lo ejecutivo, en lo legislativo y en lo judicial, y en lo económico. Es decir, cobra impuestos en nombre del rey, gobierna en nombre del rey, legisla en nombre del rey y ejerce y administra la justicia en nombre del rey. Para evitar corrupción, Carlomagno diseña un sistema de fiscalización, diseña un sistema en el cual hay unas parejas de inspectores, los missi dominici, que era un noble que iba armado, y un clérigo que sabe leer y escribir, que van apareciendo de visita sorpresa por los feudos para
fiscalizar que las cosas estén gobernándose como corresponde, que el impuesto que le llega a Carlomagno coincida con la riqueza del lugar y todo eso. Y además, una vez al año, todos los señores feudales deben comparecer en los Campos de Mayo. Carlomagno escogió un lugar donde en mayo, primavera, buen clima, así que no había excusa, llegaran todos a comparecer y a dar como su estado de cuentas. El que no iba a los Campos de Mayo en tiempos de Carlomagno, lo menos que le podía pasar era perder el feudo. Pero el problema es que con su sucesor, con Luis el Piadoso, también conocido como Ludovico Pío, estos sistemas de fiscalización empezaron a fallar, porque Ludovico Pío como gobernante fue bastante más benigno, dejó pasar muchas cosas, fue más blando. Y además Ludovico Pío priorizó más lo cultural y lo religioso, de ahí el apodo de Pío o Piadoso, antes de lo político. Y para la época en que los hijos de Ludovico Pío se dividen el imperio, que es lo que vemos acá, los nietos de Carlomagno también tampoco logran ejercer un control efectivo sobre los señores feudales. Por eso lo que va a terminar pasando después es que el señor feudal se va a convertir en un pequeño rey en su feudo y va a hacer prácticamente lo que quiera. Y de ahí salen todos esos relatos medievales de estos señores feudales abusivos. Ahora, el feudo, el señor feudal ejerce su jurisdicción sobre las zonas rurales, no sobre las ciudades. Las ciudades continúan siendo controladas directamente por el rey, y en las ciudades se va configurando un tipo de organización política que es distinta, que son los ayuntamientos, que son estos sistemas de gobierno de los vecinos, y ellos responden directamente al rey y arman las leyes en las ciudades para proteger a los burgueses, los habitantes de los burg, de las ciudades. Este sistema feudal va además a afianzarse mucho más porque en el siglo IX y en el siglo X va a haber nuevas invasiones y nuevas guerras, donde los responsables muchas veces fueron los vikingos, de los que vamos a hablar en un minuto más. Antes les quiero explicar la división del Imperio Carolingio. Carlomagno tuvo muchos hijos e hijas, pero finalmente el hijo que estaba vivo cuando él murió fue Luis el Piadoso o Ludovico Pío, Ludwig en alemán. Cuando Ludovico Pío muere, él tiene 3 hijos. Lotario, que es el mayor, Carlos, llamado el Calvo, y Luis, llamado el Germánico. Luis el Germánico se queda con Francia Oriental, lo que actualmente llamamos Alemania, Carlos el Calvo con Francia Occidental, y el que hereda el título de emperador es el mayor, Lotario, y se queda con este territorio que vemos en amarillo, la Lotaringia, Lothar. Pero ¿qué ocurre? Lotario se enojó con esta repartición y trató de quitarle los territorios a sus hermanos. No le resultó, y Lotario murió joven y dejó a Luis II, su hijo, como rey, como emperador, muy pequeño. Entonces, aprovechándose de la juventud de Luis II, los tíos, Carlos el Calvo y Luis el Germánico, comenzaron a quitarle territorios a la Lotaringia. Por eso los tenemos así, con este híbrido de colores. Y tenemos algunos territorios, como Alsacia y Lorena, no sé si les suenan, que históricamente Alemania y Francia se los van a disputar hasta el día de, o sea, no hasta el día de hoy, ahora son de Francia. No sé si los alemanes todavía los reclaman, pero hasta la Segunda Guerra Mundial eran disputas. Lo que va a terminar gobernando Luis II y sus herederos es este territorio que vemos en el sur. Una parte del sur de Francia, la Borgoña, la Provenza y el norte de Italia. Este territorio va a terminar siendo heredado en el siglo X por una mujer
por la viuda del último rey, que es Adelaida. Y ella se casa con un rey de Alemania que va a ser elevado a la categoría de emperador. Y ese va a ser Otón I. Entonces, lo que va a ocurrir después es que la Lotaringia va a terminar vinculada a Francia Oriental, aunque algunos territorios después Francia Occidental se los va a tratar de quitar. Eso es básicamente la historia de cómo nacen Francia y Alemania. Y eso explica por qué durante muchos siglos tuvieron disputas territoriales. Bueno, a fines del siglo VIII comienzan las primeras noticias de las incursiones de unas tribus germánicas que están en Escandinavia, los vikingos. En el año 793 sabemos que hay una expedición vikinga que asalta un monasterio importante del norte de Inglaterra, que es Lindisfarne. Si vieron alguna vez la serie Vikingos, la serie, si bien es una ficción, toma bastantes elementos de esta historia, y la recreación que hace la serie de cómo habrían comenzado las incursiones vikingas, a mi juicio está bastante bien hecha, porque en el fondo ellos como que logran armar un barco que es mejoran entonces sus técnicas navales y comienzan a hacer entonces expediciones para saquear. Porque ellos saben que al sur tienen territorios más ricos. Y ahí comienzan entonces las invasiones vikingas, que inicialmente son incursiones de saqueo. Y obviamente los más perjudicados con estas incursiones de saqueo son los reinos sajones, porque es lo que tienen más cerca. Es el territorio saqueable que tiene riquezas que tienen más a la mano, más cerca. Pero también van a protagonizar incursiones hacia Escocia, hacia Irlanda, donde van a hacer asentamientos, más tarde a Francia, van incluso a protagonizar algunas expediciones de saqueo en las costas de Al-Ándalus, luego a Sicilia también se van, y al sur de Italia. Los vamos a encontrar también unas expediciones que se van a Rusia, donde vamos a encontrar a un vikingo que logra imponerse sobre las tribus eslavas y dar origen a lo que van a ser los primeros reinos rusos, o principados en realidad son inicialmente los rusos. Luego tenemos otros vikingos aventureros que conquistan Groenlandia, Islandia, y de ahí vamos a tener al famoso Leif Erikson, que habría llegado a Norteamérica, pero no se quedó. No sabemos bien por qué, hay varias teorías. Por ejemplo, Dublín es fundada por los vikingos. En el caso de Inglaterra, recordemos que son 7 reinos, los reinos anglosajones, que son lo que es la actual Inglaterra. Además tenemos Gales y Cornualles, que son 2 reductos celtas. Aquí hay otra serie entretenida que se llama The Last Kingdom, el último reino. Que de hecho, si les gusta este tema, vean las 2, son muy buenas. Ahora, las 2 tienen harto de ficción histórica. O sea, la forma en que recrean a los vikingos es bien libre. Pero en el siglo VIII nos vamos a encontrar que a fines del siglo VIII hay un rey anglosajón, Alfredo, el rey de Wessex, llamado Alfredo el Grande, que cansado de estas continuas expediciones de saqueo de los vikingos y viendo cómo los vikingos se están instalando en distintos territorios anglosajones, logró hacer una negociación. Logró salvar la mitad de Inglaterra para que continuara bajo la ley y bajo el gobierno de los reyes anglosajones, y la otra mitad de Inglaterra va a quedar bajo la Danelaw, o sea, gobernada por los daneses. De ahí venían los vikingos, de Dinamarca, con los que él negoció, porque hay otras incursiones que son de suecos y de noruegos. En Francia,
el rey Carlos el Gordo, que es uno de los últimos carolingios que gobierna Francia, después va a haber un cambio dinástico, después van a llegar los Capetos. Carlos el Gordo decide pactar con uno de los líderes vikingos, con Rollo o Rolón de Normandía, que en la serie lo vemos como hermano de Ragnar, pero en realidad son de épocas distintas y no eran hermanos. Lo que hace la serie es mezclar una serie de personajes, algunos legendarios y otros históricos. Rollo pacta con el rey Carlos el Gordo. Él se casa con una princesa francesa que no está claro si es hija, hermana o sobrina de Carlos el Gordo. Se compromete a convertirse al catolicismo y a cambio se le da un feudo en Francia, que es el ducado de Normandía, que va a ser muy importante después. Nos vamos a tener 2 siglos de incursiones de saqueo vikingas asolando la seguridad de los distintos reinos europeos, pero los reinos cristianos y el Papa deciden intentar enviar misiones evangelizadoras a los reinos vikingos. Y a mediados del siglo X, esas misiones comienzan a ser exitosas y así vamos a tener que para el año 961 el rey de los noruegos, Haakon I, se convierte al catolicismo. Y pasa lo mismo que pasaba con los reinos germanos. Cuando se convierte el rey, habitualmente los súbditos progresivamente, de forma bastante rápida, comienzan también a convertirse. Con la conversión de los vikingos al catolicismo, las invasiones de saqueo se apaciguan, o sea, empiezan a haber incursiones militares como hacen en todos los otros reinos. Y lo otro que ocurre es que progresivamente estos reinos vikingos se van integrando a la cultura occidental. Aquí tenemos una recreación muy operática de un vikingo. Sabemos que no utilizaban alitas ni cuernos en sus cascos. De hecho, los cuernos en los cascos son más de los celtas que de los vikingos. Y aquí algo, y la primera foto sí es más histórica, es la recreación de un drácar, que eran las embarcaciones de los vikingos. Y aquí está un monumento y una ilustración de Leif Erikson. Aquí les dejé también algunos mapas de otras incursiones vikingas en distintos lugares y de dónde salen estos distintos grupos. Las rutas de saqueo y de incursiones que van desarrollando por distintos lugares. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en Sicilia? Sicilia, para esa época, estaba ocupada por unos piratas musulmanes, los sarracenos, y más tarde unos normandos, unos habitantes del ducado de Normandía, recibieron una bula papal para conquistar Sicilia, para liberar Sicilia del dominio musulmán. Y ahí comienzan los normandos a armar un reino en Sicilia y el sur de Italia. Un reino que posteriormente va a pasar al Imperio Alemán, más tarde va a ser conquistado por los Anjou de Francia y más tarde va a terminar vinculado a la corona de Aragón. La historia de Sicilia es muy interesante porque literalmente pasaron todos los pueblos de la historia por ahí. Es un crisol de culturas. Volvamos a Inglaterra. Dejamos Inglaterra en tiempos de Alfredo el Grande. Alfredo el Grande entonces logró pactar con los vikingos. Lo que vemos en este mapa son los 7 reinos anglos, jutos y sajones, porque en realidad no eran anglosajones, sino que había reinos anglos, reinos jutos y reinos sajones que se van a ir unificando progresivamente. Alfredo, que es rey de Wessex, Wessex es donde está Londres, por eso Londres va a terminar siendo la capital, aunque en esa época la capital era Winchester. El sucesor de Alfredo, Eduardo el Viejo, logró expulsar a todos los vikingos de Inglaterra. Los sacó, los logró echar durante un tiempo. Su hijo, Atelstan,
es quien unifica los 7 reinos anglosajones. O sea, podríamos decir que con Athelstan de Wessex comienza el reino de Inglaterra. Pero a principios del siglo XI, uno de los herederos de Athelstan es derrocado por una nueva invasión vikinga. A principios del siglo XI llega un rey, Knut el Grande, que es rey de Suecia y Dinamarca, y conquista toda Inglaterra. El rey anglosajón, que era descendiente de Athelstan, huye, se exilia. ¿A dónde? A Normandía. ¿Por qué a Normandía? Porque su mujer, Emma de Normandía, era la hija del duque de Normandía. Ese rey muere, pero su hijo crece junto al duque de Normandía, Guillermo. Eduardo y Guillermo son primos, son muy amigos, crecen juntos y, según lo que va a contar después Guillermo, se hicieron una promesa, que si uno de los dos moría sin herederos, el otro iba a heredar su reino. ¿Qué ocurre después? Cuando muere Knut el Grande, su heredero no logra afianzar su poder político sobre Inglaterra y termina siendo expulsado. Esto hace que se restaure la monarquía anglosajona. Entonces, Eduardo, llamado el Confesor, que es el que mandó construir la abadía de Westminster, recupera el trono que era de su padre. Pero Eduardo muere sin herederos y su cuñado, Carol Godwinson, es coronado como nuevo rey. Cuando eso ocurre, su primo, Guillermo de Normandía, decide invadir Inglaterra y conquistarla. Esa es la famosa invasión normanda de 1066. Y ahí comienza entonces la historia del reino de Inglaterra, gobernado por los normandos, que esto va a ser toda una transformación política y cultural muy importante para la historia de Inglaterra. Aquí tenemos vestigios de la época anglosajona, el tesoro de Sutton Hoo. Aquí una recreación de Alfredo el Grande, de Knut el Grande, y aquí tenemos un mapa que nos muestra el reino de Knut. Inglaterra, Noruega y Dinamarca. Volvamos a Alemania. Yo les contaba que en Alemania está la dinastía franca, queda como el rey de Francia oriental, Luis el Germánico. Para el inicio del siglo X, al igual como va a ocurrir más tarde en Francia occidental, la dinastía carolingia se extingue. ¿Qué significa que se extingue una dinastía? Simplemente que el último heredero, o sea, el último rey, muere sin herederos. Además que los francos eran partidarios de la ley sálica. La ley sálica es la ley que establece que solamente puede heredar un hijo hombre. Y de hecho, los francos además creen que las mujeres tampoco pueden transmitir los derechos al trono. En otros reinos europeos medievales, las leyes son distintas. En España, por ejemplo, vamos a tener después reinas mujeres. En Inglaterra también. En Inglaterra va a costar un poco más, pero va a haber. En Francia jamás. En Alemania, una. Pero es en el siglo XVIII. Y es porque se hizo una pragmática sanción, una ley especial. Entonces, cuando muere el último carolingio sin herederos, el trono de esta Francia oriental lo asume el pariente más cercano. Y aquí pasa algo paradojal, porque el pariente más cercano es el duque de Sajonia. Sajonia es un territorio que conquistó Carlomagno. Yo no dije nada, pero ahora les voy a contar. Cuando Carlomagno conquista Sajonia, Carlomagno hace una masacre en Sajonia. De hecho, los historiadores contemporáneos hablan de un genocidio en Sajonia. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Carlomagno envía expediciones de conquista y expediciones de
Evangelización, misioneros. Los misioneros que envió Carlomagno a Sajonia, que era un territorio pagano, cometieron un error. Talaron los robles sagrados de los sajones. Esto es equivalente a que si hubiera habido una misión evangelizadora en la Araucanía y hubieran empezado a talar los canelos. O que en Irlanda, en una expedición misionera hacia los celtas, talaran el árbol de las hadas. Gravísimo, gravísimo, muy grave. Obviamente los sajones se enfurecieron, mataron a unos misioneros. Carlomagno entonces va a mandar una expedición de castigo contra los sajones y los va a masacrar. Y los pobres sajones que sobrevivieron a eso se sometieron y se convirtieron también. Bueno, siglos más tarde nos vamos a encontrar que esta zona conflictiva, rebelde del Imperio Carolingio es la que ahora es su titular, el que hereda el trono. Enrique el Pajarero, llamado así porque era un gran amante de las aves. Era una persona que practicaba cetrería, que es la caza con halcones, y tenía muchos pajaritos. De hecho, normalmente es representado así como con jaulas, con muchas aves exóticas muy bonitas. Enrique entonces se convierte en el nuevo rey, el año 910. Cuando Enrique muere, su sobrino, Otto, el alemán, hereda la corona de Alemania. Él se casa con Adelaida. Adelaida es la viuda del último heredero carolingio en el norte de Italia, que es lo que quedaba de la Lotaringia. Ya se le llamaba reino lombardo en esa época. Entonces, Adelaida de Normandía transmite a Otón los derechos políticos sobre el norte de Italia. Otón, además, es muy cercano al papa de esa época, Juan XII. Estamos hablando de que el Imperio Alemán heredó la tradición cultural del Renacimiento carolingio. Lo mismo pasaba en el Reino de Francia. Son reyes muy cultos y también muy católicos, muy practicantes, y tienen excelentes relaciones con el Papa. El reino de los estados pontificios es un aliado político importante. Y el Papa Juan XII decide emular lo que su antecesor hizo con Carlomagno. Entonces, corona a Otón como emperador. Y ahí aparece este imperio que se le ha llamado mucho Sacro Imperio Romano Germánico, pero este título es como más bien una invención historiográfica. El verdadero nombre del imperio es Imperio Alemán o Primer Reich. Este es el primer imperio alemán, heredero a su vez del Imperio Carolingio, que a su vez se considera heredero cultural y simbólicamente del Imperio Romano. La primera dinastía del Imperio Alemán es la llamada dinastía sajona, muy fácil de aprender, Otón I, Otón II y Otón III. Va a gobernar hasta el año 1024, cuando desgraciadamente el emperador Otón III muere sin descendencia. Otón III, si hubiera vivido más tiempo, no sabemos qué maravilla de imperio, culturalmente hablando, habría desarrollado. Él, de hecho, su proyecto era, con el beneplácito del Papa Silvestre, que es el Papa de esa época, reinar desde un palacio en el Palatino. Otón es un hombre que es considerado el hombre más culto de su época en Occidente. ¿Gracias a quién? A su mamá y a su abuela. Su abuela es una italiana, gran admiradora y estudiosa de toda la tradición cultural romana, y su madre es Teófano. Teófano es una princesa de Constantinopla, es una princesa del Imperio Romano de Oriente. ¿Por qué? Porque su padre, Otón II, fue comprometido en matrimonio con esta princesa bizantina en el contexto de que el primer emperador de la dinastía, Otón I, buscaba un reconocimiento político por parte de Constantinopla. Entonces,
Eso generó un importante acuerdo político que se selló con el matrimonio de Otón II y Teófano, padres de Otón III. Otón III es el único rey de su época que hablaba griego. Sin embargo, Otón III al parecer se contagió de malaria en Italia, murió a los 21 años, no alcanzó a casarse, y desde entonces los nobles alemanes decidieron tratar de evitar, en la medida de lo posible, no siempre lo lograron, de hecho al final no, que el trono alemán no estuviera vinculado a una familia, porque recordemos que este reino alemán inicial, que ahora es un imperio, es feudal. Está conformado por un conjunto de feudos. Feudos que algunos después van a tener incluso categoría de reino, como va a ser Baviera, por ejemplo. O más tarde Prusia. Aunque Prusia todavía no se incluye en la época que estamos hablando, se incluye después, siglos XII, XIII. Este conjunto de estados, la idea es que ningún estado tenga preminancia sobre los demás. Entonces la idea es que este poder imperial vaya rotando de una familia a otra. Por eso se arma un sistema que muchas veces fue asquerosamente corrupto, que es el sistema de los príncipes electores. Se determinó entonces que los señores feudales más importantes de Alemania iban a ser los príncipes electores que iban a escoger, iban a votar por quién iba a ser el emperador. Ahora, en la práctica hubo varios momentos en la historia del imperio en que la tendencia fue a que una familia se perpetuara en el poder por varias generaciones y, por ejemplo, a partir del siglo XV vamos a tener a los Habsburgo instalados en el poder hasta que desaparezca este imperio alemán. ¿Cuándo desaparece este imperio alemán? 1805, la batalla de Austerlitz. Napoleón es el que pone fin a este primer Reich o primer imperio alemán. Esta es la corona imperial que mandó a hacer Otón I, que está en el Museo Histórico de Viena, porque como les acabo de explicar, los últimos emperadores que tuvo este imperio eran los Habsburgo, cuyo feudo principal es Austria. Y de hecho después los emperadores de Austria, porque los Habsburgo van a armar después su propio imperio, que es el Imperio Austrohúngaro, tienen dentro de las coronas que usan esta. Por eso está en el Museo Histórico de Viena. Acá tenemos a Otón representado junto a Juan XII. Esto es un fresco que está en una de las salas de los museos vaticanos. Este es el imperio de Otón en el siglo X. Incluye entonces la Lotaringia, incluye obviamente Francia Oriental y nos muestra los territorios que van conquistando en esa época como Pomerania y Bohemia. Esto es muy bonito, esto es una cajita de marfil que le llegó de regalo a Otón II y a Teófano cuando se casaron. Es un regalo que viene de Constantinopla, por eso ambos están representados como príncipes bizantinos siendo bendecidos por Jesús. Por alguna razón que yo desconozco, pero me la voy a tratar de averiguar, actualmente esto está en el Museo de Cluny, en París. Me imagino que alguna guerra tuvo que ver con esto. Y este es un libro que tenía Otón III. Los tres emperadores otones, al igual que Enrique el Pajarero, son continuadores del Renacimiento carolingio y mandan a hacer una serie de libros importantes. Muy bonitos. Bueno, el feudalismo lo voy a explicar en la próxima clase, pero ¿el feudalismo qué es? El feudalismo, en primer lugar, lo que ya expliqué, es este sistema político-administrativo que diseña Carlomagno, pero además el feudalismo tiene connotaciones sociales y económicas. Se va a crear una sociedad que está separada entre estamentos, nobleza, clero y estado llano, y también al feudalismo se le atribuye una relación contractual
entre nobles y entre nobles y miembros del Estado llano, que es esta relación del señor feudal y el vasallo. Pero todo eso lo voy a explicar muy brevemente en la próxima clase. Igual aprovechen de leer esta información. Se arma entonces esta sociedad que es estamental. Los feudos son unidades rurales, fortificadas. Todo en la Edad Media está fortificado, tanto las ciudades como estas unidades rurales, que tienen como su centro político el castillo. El castillo es una fortaleza, que tiene una parte que es la vivienda del señor feudal. Pero en el fondo la idea del castillo es defensiva. Por eso tienen este gran patio central, porque la idea es que si hay un ataque a ese feudo, se pueda refugiar todo el pueblo dentro del castillo. No sé si vieron la película Kingdom of Heaven, Cruzada. Ahí aparece, eso fue filmado en España, de hecho en un castillo español, el castillo de Loarre. Pero ahí vemos que todo el pueblo, todo Jerusalén, está en el castillo, resistiendo el ataque de Salah al-Din. Aquí les dejé algunos castillos de la época medieval, el castillo del Maus, que era un arzobispo. En Alemania además ocurrió que algunos señores feudales no pertenecen a la nobleza, sino que pertenecen al clero. Esto fue una medida de Carlomagno, que después continuaron sus sucesores, porque se creía que los clérigos eran menos corrompibles que los laicos, porque los clérigos, al ser célibes, no querrían acumular más fortuna. No sé si esto estará así, pero bueno, esa era la creencia. Bueno, llegamos al final de la clase de hoy. Hemos visto entonces que la Alta Edad Media la podemos definir como la etapa de la formación inicial de la cultura occidental y va desde el siglo V hasta el siglo X. Es una época muy compleja de invasiones, donde el sistema del feudalismo como sistema político-administrativo, de relaciones contractuales, como sistema social va a cobrar mucha importancia, y lo mismo la caballería. La caballería es una tradición vinculada al feudalismo, vinculada a la nobleza, que es el generar un grupo de personas que son considerados guerreros de élite. Va a haber ideales literarios vinculados a la caballería, va a haber todo un código de conducta que se atribuye al ideal del caballero, y es en el fondo el grupo de nobles, guerreros más destacados. Esa es la idea de la caballería, y está muy sustentado por la tradición literaria que comienza en esa época. Por otro lado, vimos que los reinos germánicos, formados a partir del siglo V, van a constituir las bases de los países europeos actuales. Tuvimos que el reino visigodo desaparece frente a las invasiones musulmanas y se transforma en una parte del califato omeya llamado Al-Ándalus, y que más tarde se va a lograr independizar de Al-Ándalus. Y en el norte, un núcleo de resistencia que va a ir creciendo, eso lo vamos a ver en la próxima clase, y va a dar origen a varios reinos cristianos que van protagonizando un proceso que se llama la Reconquista, para ir nuevamente unificando Hispania con un rey cristiano. En Francia también llegó la invasión musulmana, pero fue frenada muy luego por Carlos Martel. Uno de sus herederos, Carlomagno, el segundo rey de la dinastía, va a lograr convertir el reino franco en un imperio, con un importantísimo florecimiento cultural que habitualmente llamamos el Renacimiento carolingio. En el siglo X tenemos las incursiones vikingas, y esto va a poner en jaque, de alguna forma, la estabilidad política de Europa. Pero finalmente, por distintas razones, esta estabilidad va lográndose. Y en el caso de Inglaterra, vamos a tener que los anglosajones logran finalmente, durante un tiempo, imponerse a los vikingos
y unificarse como reino. A pesar de que después va a llegar otro vikingo que los va a dominar por completo, más tarde van a lograr recuperar su independencia nuevamente. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. A la clase de hoy les dejé un texto ¿Profe? de 2. Ay, Sí, dígame. consulta, en el texto de la semana 8 hay un texto que está como ilegible, como que se ve, no sé si soy yo Texto o de la yo lo semana bajé mal. 8. A ver. El de los reinos cristianos parece que está como ilegible. A ver. Vamos a revisar, porque yo los volví a subir y supuestamente había uno que me lo iban a digitalizar y me lo iban a subir ellos digitalizar. Ah, el de Dawson. Sí, ese es el que dijeron que me lo iban a volver a... Me escribieron... No, ese está bien. No, es el de Claramont. Ah, el de Claramont. A ver, ¿cómo quedó? Porque ese yo lo volví a... Uy, quedó pésimo este. Sí, porque este yo lo volví a digitalizar porque había quedado pésimo. Ay, voy a ver, voy a revisar si lo puedo volver a subir porque es súper interesante este. Sí, salió. Pero no estaba así cuando. No sé. Tiene que ser un tema de. Algo pasó cuando lo subí porque cuando lo. Porque yo le había sacado foto a ese texto, pero tuve un problema con la foto que saqué. Después lo encontré digitalizado y en mi computador se veía bien. Lo subí, pero ahora veo que algo pasó. Voy a ver si lo logro subir de nuevo para arreglarlo. Sí, está súper poco nítido, sí. Y es bueno Claramont. Es súper súper clarito. Es un manual súper bueno que es de historia medieval. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, hola. ¿Sabe que no tengo ninguna calificación? No sé si la va, va a calificar más adelante ese trabajo de... Por supuesto, pues sí, lo entregaron ayer. O sea, se cerraba ayer. Ah, claro, tiene razón. Sí, pues no lo corrigió. Sí. Disculpe. No, está bien, es normal que no tenga ninguna calificación, porque no se Ok. corrigen solas. Oh, Sí, no, yo oh. creo que el fin de semana las voy a tener. Bueno, gracias, profe. Ya, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Claro, hay gente que... Pero como se cerraba el lunes, yo no he visto nada, no las veo hasta que las suban, porque si no me queda la embarrada. Si no, después, lo que me pasa si las empiezo a ver mientras me las van entregando es que me salto alguna y es peor. Prefiero verlas cuando ya está cerrado el sistema. Eso. Ya, pues buenas noches. Que estén